Vamos a presentar toda tu pantalla. Hoy no voy a entonar el himno, necesito que aprendamos bien este tema. Y entonces vamos a semana 17. Si hay alguna pregunta en cualquier momento, ya saben que pueden realizarlo. Muy bien. Cuando nosotros vimos triángulos, rectángulos, vimos que había hipotenusa, que había catetos y había dos herramientas, teorema de Pitágoras y funciones trigonométricas. En el caso de que mis triángulos no son rectángulos, ojo con esto, cuando no son rectángulos, entonces tengo dos herramientas nada más. Ley de senos que vemos hoy o ley de cosenos que vamos a ver la próxima semana. En el caso de triángulos no rectángulos, cualquier lado puede llamarse A, B o C, ¿de acuerdo? Aquí, en triángulos no rectángulos, no hay norma de que un lado forzosamente tiene que llamarse con la letra C y otro con A y B. Pueden llamarse, cualquier lado puede llamarse A, B o C. La ley de senos lo que me indica es que a un ángulo pequeño corresponde un lado pequeño. Si este fuera el ángulo C, entonces el lado C tendría que ser este. ¿Estamos de acuerdo? Si este fuera el lado A, este debiera ser el ángulo A. Y si este fuera el ángulo B, el opuesto tiene que ser el lado B. Esa es la única regla que tenemos que tener siempre presente. A un lado A se opone el ángulo A un lado B se opone el ángulo B, y a un lado C se opone el lado C. Y lo que me dice es que si mi ángulo es grandotototote, se va a oponer un lado grandotototote en el triángulo, ¿de acuerdo? Entonces, eso sí es importante que lo veamos. Al ángulo más pequeñito se va a poner el lado más pequeñito, y eso es básicamente lo que dice la ley. Si nosotros queremos encontrar un ángulo, entonces escribimos el seno del ángulo arriba y el tamaño del lado, o sea, en el numerador, y la magnitud del lado en el denominador. Para encontrar ángulos vamos a tener siempre esta igualdad y vamos a utilizar dos de ellas. Por ejemplo, seno de A dividido A igual a seno de B dividido B. O podemos utilizar de aquí para acá nada más, seno de B dividido B y seno de C dividido C. O sea, vamos a ir utilizando de dos en dos esta igualdad. Pero resulta que sí tenemos los ángulos, pero lo que queremos encontrar es un lado. Entonces colocamos el lado en el numerador y el seno del ángulo correspondiente en el denominador. ¿Ven? Cuando queremos encontrar un lado, entonces escribimos los lados en el numerador y los senos de los ángulos en el denominador. Veamos cómo funciona. Y como siempre lo hemos hecho, vamos a proceder a explicar para que ustedes lo vean y después poco a poco vamos a ir develando el ejercicio. En este momento nosotros no conocemos los datos, ¿de acuerdo? Esto que está en rojo es para que ustedes sepan que cuando les dan un ejercicio de trigonometría, deben colocar en rojo las respuestas que han encontrado. Entonces, lo primerito que tengo que ver es, tengo un ángulo de 60 y uno de 15 grados. ¿Cuál es el tercer ángulo? ¿Cómo lo puedo encontrar? Y entonces, el axioma de que la sumatoria de ángulos internos en todo triángulo es igual a 180 grados aplica también a esto. Por lo tanto, nosotros podemos aplicar este axioma y encontrar el tercer ángulo. Eso significa que vamos a sumar el ángulo de 60 grados, el ángulo de 60 grados más el ángulo de 15 grados más el ángulo θ, ¿verdad? Vamos a insertar θ.
Y esto me tiene que dar, todos juntos, me tiene que dar 180 grados, ¿verdad? Porque eso es lo que me dice el axioma. Entonces, ¿cuánto es el valor de teta? Teta va a ser igual ¿cuánto? A 180 menos 60 grados menos 15 grados. ¿Cuánto vale teta? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el valor de teta? ¿Cuánto mide? $60 más 15 son 75. 180 menos 75 me da 105 grados. ¿Están escuchando, jóvenes? ¿Jóvenes? Jóvenes, ¿están escuchando? Sí, ingeniera. Ah, bueno, ok. Entonces, sí. Entonces, el ángulo teta mide 105 grados. Acá, en el triángulo, nosotros debemos colocarlo, pero cuando nosotros colocamos resultados en el triángulo, debemos colocarlos en rojo para no equivocar los datos del problema que me da el ejercicio con los datos que yo he encontrado. Entonces, ya tenemos el primer ángulo. Ahora, como el tema que estamos estudiando es ley de senos, siempre tenemos que tener el ángulo y el lado opuesto para aplicar la ley de senos, siempre. Entonces, por ley de senos, obtendremos A. Entonces, como lo que queremos es la magnitud de un lado, escribimos que A es a seno ¿de cuántos grados? De 60 grados, ¿sí? ¿Cómo? ¿Qué dato conocemos? Ah, pues conocemos así, que nos ha dado el problema, el lado que mide 30 y el ángulo opuesto que es seno de 15 grados. Jóvenes, ¿están conmigo o se perdieron? Muy bien. Entonces aquí tenemos la división, lo vamos a colocar con blanco y más grueso para que lo puedan ver. ¿De acuerdo? Voy a dejar de compartir para quitar este cuadro de diálogo. Muy bien, vuelvo a compartir con ustedes. Y aquí está el cuadro de diálogo, entonces, veamos. Entonces acá me da, para encontrar A, como está dividiendo, entonces lo paso a multiplicar, ¿verdad? Entonces me queda que A es igual a 30 por el seno de 60 grados. Como está dividiendo, pasa a multiplicar y el seno dividido, seno de 15 grados, que eso ya lo teníamos aquí. ¿Cuánto me da esto? Tomamos la calculadora y calculamos. Entonces, seno de 60 grados por 30 da 25.98. Para hacerlo por partes. 25.98. Y seno de 15 grados da 0.258819. 0.258819. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos la división.
Y obtenemos que A mide exactamente 100.38. Muy bien. Como no me dice si son metros, centímetros, pulgadas, yo lo que hago solamente es colocarlo y yo ya sé que son unidades. Entonces, A tiene un valor de 100.38. Ay, perdón. Entonces lo coloco aquí. Aquí está. Y ahora me corresponde encontrar B. Entonces hago nuevamente esto mismo que estoy haciendo acá. Digo, ¿qué datos quiero encontrar? El lado B. Entonces empiezo escribiendo B es a seno de B mayúscula como ¿qué es lo que tengo de datos en el problema inicial? 30 seno de 15. Entonces, sigo utilizando el 30 seno de 15 porque ese es el dato que me da el problema. Seno de 15 grados. Y entonces acá, igual como hice anteriormente, despejo B. Como B está haciendo... ¿Lo ven, jóvenes? Jóvenes. No me contestan. Sí, ingeniera. Ingeniera. Gracias. Muy bien. Entonces B minúscula es igual. El seno de B está multiplicando. ¿Cuál es el seno de B? ¿Quién me dice cuál es el seno de B? Es el ángulo que se opone a B, que en este ejercicio no es B, sino que es θ. Es importante que ustedes se identifiquen, no que se lo memoricen, sino que se identifiquen que el lado y el cateto, el lado opuesto al ángulo, es lo que nos interesa. Entonces acá haremos 30 por el seno de θ, que es seno de 105 grados, dividido el seno de 15 grados. Entonces, hacemos esta operación. ¿Y cuánto nos da el valor de B? Quiere decir que el valor de B tiene una medida de 28.98 dividido seno de 15 grados, que fue el que encontramos, 0.258819. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto me da esto? Me da 28.98. Perdón, es 105 seno por 30. Es así, 28.98 dividido punto 25. A mí me da 28.97. 7, ¿verdad? Después del 7 sigue un 7. Entonces lo aproximamos a 28.98, ¿es correcto? Ok, sí. Entonces ahora yo hago 28.98 dividido 0.25 111.97, ¿es correcto? ¿No da lo mismo? ¿Sí? 111.97. Y ese es el valor de B. Entonces lo escribimos en el triángulo, pero siempre recuerden cuando encuentran ustedes los datos,
de colocarlo con rojo. Y eso es todo. Esa es toda la ley de seno. Siempre tenemos que tener un ángulo y un lado conocidos. En este caso, conocemos el lado de 30 y el seno de 15 grados, que es el opuesto. A partir de esto podemos encontrar todo lo demás. Y recuerden que para resolver un triángulo necesitamos 3 datos. Y justo aquí nos lo da un ángulo y un lado. Pero podrían habernos dado 2 lados y solo un ángulo. No importa. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, veamos este otro ejemplo. Acá me dan 2 lados y un ángulo, que ese es el otro caso que podríamos tener. En el anterior me daban 2 ángulos y un lado. Ahora me dan la medida de 2 lados y el ángulo. ¿Qué hago? Por ley de senos, conozco este lado, pero no conozco alfa. Pero aquí sí conozco el lado y el ángulo. Entonces, estos son los que me sirven de pivote, ¿verdad? Y de ahí puedo encontrar lo que sea. Entonces yo digo, seno de alfa es A8 porque lo que quiero encontrar es el ángulo ahorita. Entonces, seno de alfa es A8 como 10 es a 120. ¿De acuerdo? Entonces, lo que quiero encontrar es el ángulo, entonces escribo los senos de los ángulos en el numerador y las magnitudes en el denominador. Entonces yo digo, seno de alfa es a 8 como seno de 120 es a 10. Despejo seno de alfa, el 8 que está dividiendo pasa a multiplicar, lo ven acá, y entonces sustituyo. Recuerden que siempre que queremos encontrar un ángulo, encontramos la función inversa. Función seno inverso de toda esta operación, y entonces me da que alfa tiene una medida de 43 grados 8 minutos 14 segundos. Ustedes pueden darlo así o pueden darlo como 43 punto decimal en grados, ¿de acuerdo? Ahora quiero encontrar teta. ¿Qué hago para encontrar teta? Me dice que podemos utilizar el axioma o no. Claro que sí podemos utilizar el axioma. ¿Qué nos dice el axioma con respecto a la sumatoria de ángulos internos? La sumatoria de ángulos internos en todo triángulo rectángulo, en cualquier triángulo, en todo triángulo es 180 grados. Entonces, utilizamos este axioma para encontrar cuál es el valor del tercer ángulo. Entonces, tenemos, aquí está, ya tenemos un ángulo de 120 grados, tenemos el otro ángulo de 43 grados, 8 minutos, 14 segundos. Y el ángulo teta, que es el que quiero encontrar, ¿verdad? Entonces, voy a colocar mi ángulo teta. Ángulo teta. Ahí está. Gracias. Y esto me tiene que dar 180 grados. Muy bien. Sumemos entonces. Los grados los puedo sumar solo con los grados. Mucho cuidado con eso. Entonces, 120 más 43 me da 163 grados, ¿verdad? Más los 8 minutos, no los puedo sumar con nada, entonces dejo 8 minutos, ¿verdad? Y los 14 segundos, ok. Los 8 minutos los copio y los 14 segundos los copio, porque no puedo sumarlos con nada. El valor de teta es igual entonces a
163 grados, 8 minutos, 14 segundos. Y eso es todo. Escribimos θ, el valor. Muy bien. Y lo colocamos en rojo, que son los datos que me está pidiendo el ejercicio. Recuerden colocar en rojo los datos que ustedes han encontrado. ¿Y ya? Ahí está. Listo. Y eso es todo. Muy bien, nos vamos al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo, muy bien. Aquí vamos a hacer algo. Vamos a cubrir esto para que ustedes vean el problema desde que se empieza. ¿Estamos? Entonces, me dice acá que resuelva este triángulo. Santo Dios. ¿Y aquí qué hago? Si no conozco ningún ángulo. Ah, no, mentira. Este ángulo A o alfa es un dato del problema. Ahí está. Este era un dato del problema. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos ley de senos. Si no, no podríamos aplicar ley de senos. Recuérdenlo, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a aplicar por ley de senos, nosotros decimos, ¿qué queremos encontrar? Bueno, vamos a encontrar el ángulo beta. Entonces, escribimos seno de beta en el numerador, porque lo que queremos es el ángulo. Entonces, seno de beta es a 12.2, ¿de acuerdo? Como seno de 65 grados, 65 grados, 53 minutos, 17 segundos, es ¿a cuánto? Jóvenes, ¿me están prestando atención? Jóvenes. Jóvenes, ¿me están escuchando? ¿Están viendo el problema? ¿Cómo lo resuelvo? Sí, ingeniera. ¿Sí? Ah, bueno, muy bien. Entonces, voy a copiar la rayita esta para no volverla. Aquí está. Entonces, ¿a cuánto es esto? ¿Cuánto le corresponde? El seno de 65 grados, ¿con qué lado lo tengo que colocar? 19.1, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahora, yo lo que quiero es encontrar beta. Entonces, fíjense bien que siempre que queremos encontrar un ángulo, recuerden ustedes que tenemos que hacerlo a través de la función inversa. Entonces, beta va a ser igual a la función inversa de esto que tenemos aquí. 12.2 por dividido 19.1. Entonces, aquí es donde nosotros encontramos la operación y después encontramos seno inverso.
Acuérdense que lo que queremos encontrar es la medida del ángulo. ¿Qué resultado les da? ¿Cuánto les da beta? Beta es igual. Jóvenes, ¿lo están haciendo? No, ¿verdad? ¿Por qué no lo hacen? Ay, no. Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿cuánto da esto? Fíjese que no está compartiendo pantalla, ingeniera. Para quitar el cuadro de diálogo siempre quito esto. Perdón. Ok. Entonces, sí, son tan amables de decirme cuánto les da. Gracias. Hallamos, o sea, el 12.2 que está dividiendo el seno de beta, lo pasamos a multiplicar del lado derecho a este ángulo, ¿verdad? Dividido 19.1. Y como lo que queremos encontrar es el ángulo beta, entonces encontramos función seno inverso de toda esta división y eso es lo que me va a dar el ángulo beta, ¿verdad? Muy bien. Cuando yo ya encontré beta, yo sé que alfa, a ver quién me da el dato de beta, por favor. A mí me parece que 35.66. ¿Cuánto? 35.66. Gracias, 35.66 grados, ¿verdad? Muy bien. Entonces yo sé, gracias, que alfa más beta es el principio siempre lo mismo. Entonces, alfa más beta tiene que darme ¿cuánto? ¿Cuánto me dice el axioma? Eso tiene que dar 180 grados. Entonces, ¿conocemos alfa? Sí. Alfa es esto. Ahí. Alfa es esto. ¿Cuánto es beta? 35.66 grados más teta me va a dar 180. ¿Cuánto vale teta? ¿Cuál es el valor de teta, jóvenes? Despejamos esto y nota cuánto. ¿Cómo hacemos para trabajar esto? Antes es importante que veamos. Previo. Vamos a escribir aquí. Previo. Ustedes tienen en su calculadora una tecla que convierte grados, minutos y segundos. Busquen una teclita que tiene una ruedita y
3 comitas, por favor. Y me dice a cuánto equivale esto de grado. ¿Puede repetir qué tecla? Disculpe. Hay una tecla que tiene una ruedita y 3 comitas, que esa ruedita significa grado, la primera coma significa minuto y la otra significa segundos. Ah, ok, gracias. ¿Ya? Entonces, si no la encuentran, entonces hacemos regla de 3, pero la deben encontrar. Entonces, 53 minutos. Un minuto son 60 segundos, ¿verdad? ¿Encontraron la tecla? ¡Yujú! ¿A cuántos grados equivale 53 minutos 17 segundos? 65.88. Gracias. 65.88 grados, ¿verdad? Muy bien, gracias. Entonces ahora vamos a sustituir 65.88 grados más 35.66 grados más zeta tiene que dar 180 grados. Y entonces, ¿cuánto vale zeta? ¿180 menos eso que tenemos ahí? $78.46. Gracias. 78.46 grados. Y terminamos. Ya resolvimos el problema. ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes vean cómo se va aplicando la ley de senos. Muy bien. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí, de una vez ya está resuelto. Lo importante es que leamos, dice, una persona situada, aquí está la persona en este momento, ¿sí? Lo voy a colocar con verde. Una persona está situada en el punto A y se dirige hacia el punto C, o sea, está caminando en todo este espacio hacia el punto C. Dice que otra persona hace lo mismo, esta otra persona está en B y hace lo mismo, quiere decir que se dirige hacia C también. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que hace lo mismo. Si la distancia entre A y B es 8 kilómetros, también es un dato. Si la distancia entre A y B es 8 kilómetros, entonces el ángulo dice CAB. ¿Cómo encuentro el ángulo CAB? CAB. Es decir, yo voy a unir esta recta con esta otra recta, ¿sí? Y esta unión es la que me va a dar este ángulo, el ángulo CAB, es decir, el ángulo A, es la letra que está en medio. El ángulo CAB mide 75 grados y el ángulo CBA, que es la letra que está en medio, mide 45 grados, o sea, el ángulo B mide 45. ¿Qué distancia tendrá que recorrer la persona que está de A a C y la persona de A a B? Entonces, fíjense bien, pues. El axioma de la sumatoria de ángulos en todo triángulo es muy útil y se utiliza bastante, porque si ustedes se dan cuenta tenemos 2 ángulos en este triángulo y nos hace falta un tercero. Entonces yo hago la sumatoria de ángulos en todo triángulo y encuentro que el ángulo C mide 60 grados. ¿Por qué? Porque sumé 75 más 45 más C me da 180 y despejando obtengo que C es igual a 60 grados. Ahora quiero encontrar cuánto camina la persona de B a C. Quiere decir que es del lado A. Entonces, como lo que quiero es un lado, ¿sí? Como lo que quiero encontrar es un lado, entonces escribo los lados en el numerador.
Eso es bien importante. Cuando lo que queremos es un lado, escribimos los lados en el numerador. Vean, el lado que yo quiero aquí es el lado A, ¿verdad? Entonces, coloco el lado A en el numerador y los datos que conozco son el ángulo C y el lado C. Siempre tenemos que partir de dos datos conocidos, ángulo y lado C. Entonces, seno de A que está dividiendo lo paso multiplicando. Y ahora sustituyo datos y encuentro que la persona que camina del punto B al punto C caminó 8.92 kilómetros, ¿verdad? Porque aquí me dice kilómetros. Y aplico la misma ley para encontrar el lado B. Es decir, la persona que camina de A a C me está definiendo el lado B. Y entonces hago B, porque ahora nuevamente lo que quiero encontrar es el lado B. Como quiero encontrar un lado, entonces yo escribo el lado arriba, porque esa es la clave para que ustedes no trabajen más. Podríamos usar la otra fórmula también, pero tienen que dar un paso más. Yo se los estoy ahorrando. Entonces escribimos que el lado B es a seno de 45 grados, como el lado C es a seno de 60 grados. Sustituimos, C son 8 kilómetros y entonces nos da que B es igual a 6.53. Es lo que la persona caminó desde A hasta C, ¿de acuerdo? Veamos otro ejemplo. Este está más bonito. ¿Por qué? Porque está utilizando dos conocimientos previos que tenemos nosotros. En primer lugar, solo quiero corregir acá que hundimiento se escribe con H. Entonces, por favor, le colocan la H ahí. Dice, la Torre de Pisa tenía originalmente... La Torre de Pisa tenía originalmente, dice, una altura de 179 kilómetros. Este es un dato del problema. Los 179 pies, perdón. Los 179 pies, no. Lo vamos a poner con amarillo. Entonces, digamos que esto que está aquí amarillo es la Torre de Pisa. Y del suelo hasta arriba medía 179 pies. Pero hubo un hundimiento en el terreno y se inclinó un ángulo teta. Este ángulo teta es lo que me van a pedir. Con respecto a la vertical, o sea, aquí estaba la Torre de Pisa y se inclinó. Este ángulo es el que me están pidiendo. Cuando la parte superior, o sea, este punto de aquí arriba, se ve desde un punto a 150 pies sobre la base, ¿logran ver? 150 pies sobre la base, quiere decir que este también es un dato del ejercicio. Se mira, el ángulo de elevación es 53.3 grados. Entonces, este es el otro dato. ¿De acuerdo? Entonces, la torre estaba aquí. Y cuando se inclinó, en ningún momento dice que la torre perdió altura, en ningún lugar. Entonces, los 179 pies son los mismos. Recto o inclinado es la misma distancia. Entonces, tenemos un triángulo aquí donde conocemos esta medida. Estos 179 pies que mide la Torre de Pisa y conocemos el ángulo de elevación, que son 53, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Llamémosle a este ángulo B, que es el que me da el problema, ¿de acuerdo?
y la distancia A. Por lo tanto, vamos a encontrar el ángulo A. Voy a marcar con verde para que lo vean mejor. Entonces, conozco el ángulo B, el lado B del triángulo y el lado A. Voy a encontrar el ángulo A. ¿Cómo lo encuentro? Aplicando ley de senos. Seno de A dividido los 150 pies es igual a seno de B dividido los 179 pies. Despejando A, me queda que A es 42.21 grados. Ahora, 42.21 grados mide este ángulo. ¿Lo ven? Ahora, por axioma, yo sé que 42.21 grados más 53.3 me va a dar este ángulo que me falta aquí abajo, que sería el ángulo C. ¿De acuerdo? Entonces, el ángulo C mide 84.49 grados. Ahora quiero explicarles algo. Cuando nosotros trabajamos, ¿se recuerdan ustedes que trabajamos la vez pasada con rectas, verdad? Entonces, vamos a hacer acá. No, esta. Vamos a hacer acá. Yo tengo una recta una recta y tengo otra recta que es paralela a ella. Vamos las rectas. ¿Sí? Va. Ahora vamos a colocar una línea que va a atravesar. Tal vez podemos colocarla. Sí, una recta. Vamos a colocar una recta que va a atravesar. No. Insertar. Aquí está. Una línea recta que va a atravesar estas dos. ¿De acuerdo? Y me dice que lo está atravesando con un ángulo de 84.49. Solo quiero que veamos esto. 84.49, es un poco más elevado aquí. Entonces, de aquí para acá yo tengo 84.49 grados. ¿Lo vemos? ¿Sí? Ahora, esta recta la vamos a poner en rojo para que vean ustedes que esas son las rectas paralelas. Muy bien. Esta recta es paralela a esta otra. No. Entonces, una tercera recta está cortando la recta paralela de abajo a 84 grados. Entonces, estos mismos 84 grados serán los de aquí arriba. Pregunto. Habrá aquí 84.49 grados. ¿Qué dicen ustedes? Si son paralelas. Por ser paralelas, y esta es una recta, son exactamente los mismos 84 grados. Ahora pregunto, ¿cuántos grados jóvenes? ¿Cuántos grados mide de aquí para acá? ¿Cuántos grados mide esto? ¿Cómo hago para determinarlo? De aquí para acá tengo 180 grados, ¿verdad? Porque es un ángulo de dos ángulos rectos.
180 grados menos 84.49. 95.51. 95.51. 51. Gracias. Entonces, yo tengo 95.51. Estos 84.49 son estos mismos 84.49, ¿sí o no? Sí. Sí. Estos 95.51 grados serán estos mismos 95.51 grados, ¿sí o no? ¿Serán los También mismos? sí. Sí. Y si aquí tengo 95, aquí para completar los 180 sobre esta línea, tendría que tener los mismos 84.49 grados. A esto es a lo que quería llegar. Este se llama ángulos alternos internos entre paralelas. Voy a quitar este de arriba. Este ángulo y este son alternos internos entre paralelas. Puedo desaparecer todos los demás ángulos, ¿ya? Pero el principio de que estos dos ángulos son iguales, eso nadie me lo quita. Este ángulo es idéntico a este de arriba. Ahora veamos. Este ángulo C de 84.49, ¿será este de arriba, sí o no? Sí, que son ángulos internos alternos entre paralelos. O sea, este ángulo es igual al ángulo C, que es este de aquí. ¿Lo ven? Este ángulo de acá es este mismo. ¿Por qué? Porque aquí, jalemos aquí tengo yo una paralela, ¿sí? Y aquí abajo tengo yo la otra paralela. ¿Logran verlo? Y la recta que está atravesando es esta. Entonces, estamos hablando de ángulos alternos internos entre paralelas y por lo tanto el grado, los 84.49 grados son los mismos. ¿De acuerdo? Entonces, 84.49 tengo aquí. Yo digo seno, si yo tengo aquí 84.49, ¿cuánto va a medir este si aquí tengo yo un triángulo rectángulo? Aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿verdad? Porque estaba recto y ahora se inclinó. Entonces, yo a los 90 grados le voy a restar los 84.49 grados para encontrar teta. ¿Por qué? Porque por el principio, en triángulos rectángulos, yo sé que el ángulo teta más 84.49 grados me tiene que dar 90 grados. Ay, teta. Me voy a insertar teta, pero no me quedaría. Era teta lo que quería insertar. Entonces, jóvenes, el ángulo teta, vamos a insertar el ángulo teta. Este ángulo teta más 84.49 me tiene que dar 90. Por lo tanto, ¿cuánto mide el ángulo teta? $90 menos 84.49, 5.51 grados.
Esto es lo que se movió. Y para encontrar cuánto se movió, o sea, esta distancia D, yo hago seno, porque ya es un teorema, un triángulo rectángulo, yo hago seno de 5.51 grados es igual al cateto opuesto, que es D, ¿verdad? Dividido la hipotenusa, que son 179 pies. Por lo tanto, ¿cuánto mide D? D va a medir, que va a ser igual a 179 pies por seno de 5.51 grados. ¿Cuánto mide D? ¿Cuánto se desplazó la torre? 17.18 grados. No. 17.18 pies. Ah, pies, perdón. Sí, porque lo que estamos encontrando es esta distancia D, ¿ve? La que está aquí. Entonces, el seno de teta, que es 5.51, es cateto opuesto dividido hipotenusa, entonces D es igual a 17.18 pies. Y con eso, para que vean ustedes que aquí, en este ejercicio, tenemos aplicación de ley de senos y teorema de Pitágoras simultáneamente. Entonces, yo les invito a que lo hagan ustedes despacio, que lo hagan en su... Voy a detener grabación.